La pasajera de la noche. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó todo. Algunos dicen que fue en los años 70, otros juran que mucho antes, pero todos coinciden en algo. Si conduces solo por una carretera vacía después de la medianoche y ves a una mujer pidiendo aventón, no te detengas, porque puede ser ella. Eran casi las 2:13 de la madrugada cuando Marcos decidió tomar el camino viejo en lugar de la autopista. Había trabajado hasta tarde y lo único que quería era llegar a casa, darse una ducha y olvidar el día. El GPS no tenía señal, la radio emitía pura estática y la carretera estaba completamente desierta. «Genial», murmuró golpeando suavemente el volante. El bosque a ambos lados parecía más oscuro de lo normal. Los árboles se inclinaban sobre el asfalto como si quisieran cerrar el paso. No había luces, ni casas, ni siquiera señales. Solo oscuridad y ese silencio incómodo. Entonces la vio. A lo lejos, bajo una débil luz que no supo de dónde venía, una figura estaba de pie al borde del camino. Una mujer. Vestía de blanco y no se movía. Marcos frunció el ceño. ¿En serio? ¿A esta hora? Reduciendo la velocidad, sintió una extraña presión en el pecho. Algo no estaba bien. Podía sentirlo, pero no sabía por qué. La mujer levantó lentamente la cabeza, y aunque estaba a varios metros, Marcos sintió como si lo estuviera mirando directamente a los ojos. No levantó la mano, no hizo señal. No pidió ayuda, solo esperaba. El auto avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. Por un segundo Marcos pensó en seguir de largo, pero entonces la mujer habló. ¿Puedes llevarme? Su voz no era fuerte, pero se escuchó clara dentro del auto, como si estuviera justo a su lado. Marcos tragó saliva. ¿A dónde vas? Solo sigue la carretera, respondió ella. Te diré dónde bajar. Algo en su tono lo obligó a abrir la puerta. La mujer subió. El asiento trasero crujió. Marcos no la miró por el espejo. No quería hacerlo. Arrancó. El silencio llenó el coche. Pasaron minutos, o tal vez más. El tiempo parecía haberse vuelto extraño, pesado. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, intentando romper la tensión. No hubo respuesta. Oye, insistió, ¿a dónde exactamente vas? Silencio. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lentamente, levantó la mirada hacia el espejo retrovisor, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. El asiento estaba vacío. La mujer ya no estaba. ¿Qué demonios? Pisó el freno con fuerza. El auto se detuvo bruscamente en medio de la carretera. Respiraba agitado. No, no, no. Giró la cabeza hacia atrás. Nada. El asiento estaba completamente vacío, pero entonces una voz susurró junto a su oído. No mires atrás. Marcos se quedó completamente inmóvil. Podía sentir su aliento frío, muy cerca, demasiado cerca. Sigue conduciendo, susurró la voz. Sus manos temblaban mientras volvía a arrancar. ¿Qué eres?, preguntó con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo el sonido del motor y ese frío que parecía meterse bajo su piel. Pasaron unos minutos más. Entonces, la voz habló de nuevo. «Detente aquí». Marcos miró al frente. No había nada, solo bosque. «Aquí no hay nada», dijo. «Detente». Algo en esa palabra no era una petición, era una orden. Marcos frenó. El motor quedó encendido. El silencio volvió. «Gracias», dijo la voz. La puerta trasera se abrió lentamente, pero Marcos no vio a nadie salir. La puerta se cerró sola y el frío desapareció. De golpe, Marcos se quedó ahí unos segundos. Luego, sin pensarlo, pisó el acelerador y salió de ese lugar lo más rápido que pudo. Cuando finalmente llegó a casa, estaba pálido. No durmió esa noche. A la mañana siguiente intentó convencerse de que todo había sido su imaginación. El cansancio, la oscuridad, el estrés. Sí,
Tenía que ser eso, pero algo no encajaba, algo seguía mal. Decidió revisar el asiento trasero, solo para tranquilizarse. Abrió la puerta lentamente, se inclinó, y entonces lo vio. Un pequeño objeto sobre el asiento, un pañuelo blanco, antiguo, manchado, como si hubiera estado enterrado durante años. Con manos temblorosas, lo tomó, y en ese momento escuchó la radio del auto encenderse sola. La estática llenó el aire. Luego, una voz, distorsionada, lejana. Accidente, carretera vieja, mujer sin identificar, fallecida en el lugar. Marcos dejó caer el pañuelo. El corazón le latía con fuerza. Testigos afirman que la víctima hacía autostop antes del impacto. La radio se apagó. El silencio volvió, pero no estaba solo. Lo supo de inmediato, porque en el reflejo de la ventana del auto la vio, sentada en el asiento trasero, sonriendo. Esa noche Marcos no salió de casa, pero a las 2:13 de la madrugada escuchó algo. Un golpe suave en la puerta. Toc, toc, toc. Se acercó lentamente. ¿Quién es? Silencio. Miró por la mirilla y sintió como la sangre se le helaba. Era ella, la mujer de blanco, de pie, esperando. ¿Puedes llevarme? La voz se escuchó dentro de la casa, no afuera, dentro, justo detrás de él. Desde entonces, nadie volvió a ver a Marcos, pero hay quienes dicen que, en la carretera vieja, a las 2:13 de la madrugada, a veces se ven dos figuras, una mujer de blanco y un hombre, conduciendo en silencio, buscando a su próximo pasajero. Y si alguna noche conduces solo y alguien te pide que te detengas, recuerda esto: no siempre estás recogiendo a alguien. A veces, algo te está recogiendo a ti. Marcos ya no recordaba cuándo había dejado de ser él mismo. Al principio pensó que estaba soñando, que todo aquello era una pesadilla sin sentido, pero el volante bajo sus manos se sentía real. El frío en su espalda era real, y la presencia detrás de él era innegablemente real. La carretera nunca terminaba. No importaba cuánto avanzara. Los árboles eran siempre los mismos. Las curvas se repetían como un eco infinito. El cielo no cambiaba de color. La noche nunca se iba. El reloj del tablero seguía marcando las 2:13, siempre 2:13, sin importar cuánto tiempo pasara, sin importar cuántos kilómetros recorriera. Era como si el tiempo se hubiera roto, o peor, como si él hubiera salido de él. Intentó detener el coche una vez más. Pisó el freno con todas sus fuerzas, pero el vehículo no respondió. El pedal se hundía sin efecto. El motor rugía como si se alimentara del miedo, y la carretera lo obligaba a seguir. «No puedes salir», susurró la voz. Ya no venía del asiento trasero, parecía estar dentro de su cabeza, deslizándose entre sus pensamientos, arrastrándose como un susurro húmedo, siempre presente. Marcos apretó los dientes. «¿Qué quieres de mí?». Su voz sonó débil, como si ya no le perteneciera, como si alguien más hablara a través de él. El silencio respondió primero. Luego, una risa, suave, femenina, pero rota, como un vidrio agrietado. «Lo mismo que tú quisiste esa noche», dijo ella lentamente. Las imágenes llegaron sin aviso, como golpes dentro de su mente. Un faro en la oscuridad, un cuerpo en la carretera, un frenazo tardío, un impacto seco. «No», susurró Marcos. Las manos comenzaron a temblarle. Yo no hice eso». Pero su memoria ya no podía esconderse. Todo estaba regresando, todo estaba despertando. Aquella noche, él también había visto a alguien, una mujer, vestida de blanco, parada en medio de la carretera, exactamente igual. Pero él no se detuvo, no completamente. Intentó esquivarla, giró el volante con desesperación, pero el golpe fue inevitable, y el silencio después, peor aún. No bajó del coche, no miró atrás, no llamó a nadie, solo
Siguió conduciendo. Dejó algo en esa carretera, y ahora eso había regresado. «Siempre regresamos», susurró ella. La palabra «regresamos» le heló la sangre. No era solo ella. Nunca había sido solo ella. Había más. Muchos más. El espejo retrovisor comenzó a empañarse, como si alguien respirara sobre él. Marcos lo limpió con la mano, y lo que vio lo quebró por dentro. El asiento trasero estaba lleno de sombras, figuras sin rostro, sentadas en silencio, observándolo, esperando. Sus ojos no existían, pero él sentía sus miradas. «Cada uno tuvo su conductor», dijo la voz. Ahora parecía multiplicarse, como si todos hablaran al mismo tiempo, y cada conductor se convirtió en uno más. Las palabras pesaban como cadenas, y Marcos comenzó a entender. «No, yo no». Intentó negar, intentó luchar, pero el volante no le respondía. El coche ya no era suyo, nunca lo fue. Una mano fría tocó su hombro, lenta, pesada, antinatural. Marcos no se atrevió a mirar, sabía lo que vería. «Mírame», susurró ella, esta vez desde atrás y desde todas partes. «Es hora de que recuerdes todo». El aire se volvió más denso, más pesado, más oscuro. Marcos giró lentamente la cabeza y la vio, sentada justo detrás de él. Su rostro destrozado, sus ojos vacíos, pero sonriendo. «Me dejaste ahí», dijo ella. Su voz ya no era humana, era un eco de dolor, de rabia, de eternidad. «Ahora tú no te irás nunca». El coche comenzó a acelerar, más y más rápido. Las luces no existían. La carretera se deformaba, como si respirara, como si estuviera viva. Los pasajeros comenzaron a moverse. Sus cuerpos crujían, sus cabezas se inclinaban, sus bocas se abrían sin emitir sonido. Pero Marcos los escuchaba, gritaban, dentro de su mente. «¡Detente!», gritó Marcos, pero su voz se perdió, absorbida por la oscuridad, por la carretera, por aquello que lo rodeaba. Ya no tenía control. El volante giró solo. El coche se desvió bruscamente, y por un instante todo se iluminó. Un destello blanco, un impacto inevitable. Silencio, luego, otra vez, el motor. Marcos abrió los ojos. Estaba conduciendo. La carretera, vacía. El reloj, marcando 2:13. Todo había comenzado otra vez. A lo lejos, una figura, una mujer de blanco, esperando, inmóvil, paciente. Marcos sintió algo romperse dentro de él. Ya no había miedo, solo resignación, solo un vacío profundo. Algo que lo empujaba a detenerse, a repetirlo todo. El coche redujo la velocidad, sin que él lo ordenara. La figura levantó la cabeza, y esta vez no habló primero, esperó. Marcos abrió la puerta. Su cuerpo se movía solo, como si ya no le perteneciera, como si fuera parte del ciclo, parte del ritual, parte de la noche. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó él, y al escuchar su propia voz, entendió la verdad final. Ya no era la víctima, ya no era el testigo, ahora era el conductor. La mujer sonrió y subió al auto. El ciclo continuó, y en alguna carretera solitaria, en algún lugar donde el tiempo no existe, todavía hay un coche que nunca se detiene, recogiendo pasajeros que nunca llegan y conductores que nunca se van, porque algunas noches no se terminan nunca. El huésped de la habitación 23. Nadie quería hablar de la habitación 23. No era por superstición, o al menos eso decían. Era más bien una incomodidad silenciosa, una tensión que se sentía en el aire cada vez que alguien mencionaba ese número en voz alta. El hotel Santa Lucía llevaba más de 100 años en pie. Sus paredes habían visto guerras, amores prohibidos, suicidios, pero nada como lo que ocurrió en esa habitación. La primera vez que alguien reportó algo extraño fue en 1978. Un viajero llegó tarde en la noche, cansado, sin hacer preguntas. Le dieron la habitación 23 porque era la única disponible. A la mañana siguiente,
No salió. Cuando el personal entró, lo encontraron sentado en la cama, mirando fijamente la pared, con una expresión congelada de horror. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente blancos. No había signos de violencia, solo una frase escrita con sus propias uñas en la madera del cabecero. No me dejó irme. Después de eso, la habitación fue cerrada por un tiempo, pero los negocios son negocios. Décadas después, el hotel cambió de dueño. Pintaron las paredes, reemplazaron los muebles y volvieron a abrir la habitación 23 como si nada hubiera pasado. Al principio todo parecía normal, hasta que comenzaron los ruidos, golpes suaves en la pared a las 3:23 de la madrugada, pasos, aunque nadie estuviera hospedado, y lo peor, susurros. Los huéspedes que se quedaban ahí reportaban lo mismo. Alguien respiraba cerca de ellos mientras dormían, pero cuando abrían los ojos, no había nadie. Una noche, una joven llamada Laura decidió grabar su estancia. Pensaba que todo era una historia exagerada para atraer turistas. Colocó su cámara frente a la cama y se durmió. A la mañana siguiente, no estaba. La cámara seguía grabando. Cuando la policía revisó el video, todo parecía normal durante horas, hasta las 3:23 am. Laura se movió inquieta. Entonces, la puerta del baño se abrió sola, lentamente, muy lentamente, pero lo que salió de ahí no era humano. Era una figura oscura, demasiado alta, con extremidades torcidas, como si sus huesos no encajaran bien en su cuerpo. Se arrastraba, pero también caminaba. Su rostro no tenía ojos, solo una boca enorme que se abría más de lo posible. Se acercó a la cama, se inclinó sobre Laura, y entonces la historia no termina ahí, porque lo que nadie entendió es que la habitación 23 nunca estuvo vacía. Pasaron meses desde la desaparición de Laura. El hotel siguió funcionando, como si nada hubiera ocurrido. Los registros desaparecieron misteriosamente, y su nombre fue borrado de la lista de huéspedes. Pero algo cambió. El personal comenzó a notar pequeños detalles. La habitación 23 siempre estaba ocupada, aunque nadie la hubiera reservado. Las llaves desaparecían de recepción y luego volvían solas, siempre húmedas, como si alguien las hubiera sostenido con manos sudorosas, o algo peor. Un nuevo recepcionista comenzó a trabajar allí. Se llamaba Daniel. No creía en historias de fantasmas. Pensaba que todo era sugestión, hasta su tercera noche. Eran exactamente las 3:23 am. El teléfono de recepción sonó. Daniel contestó, pero no hubo respuesta. Solo respiración, lenta, pesada, demasiado cerca del auricular. «¿Hola?», preguntó, molesto. Silencio. Luego, un susurro. «Habitación 23». Daniel revisó el sistema. No había nadie registrado, pero algo lo inquietó. La llave de la habitación 23 no estaba. Decidió subir. El pasillo estaba completamente oscuro. Las luces parpadeaban, como si dudaran en encenderse. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte. Cuando llegó a la puerta, sintió algo. Alguien estaba del otro lado, respirando. Tocó. Nada. Giró la manija. La puerta se abrió sola. La habitación estaba vacía, pero no como debería. El aire era denso, pesado, como si algo invisible estuviera ocupando todo el espacio. La cama estaba desordenada, las sábanas hundidas, como si alguien o algo estuviera acostado ahí. Entonces lo escuchó, un susurro, justo detrás de él. «Llegaste». Daniel se giró de golpe. No había nadie, pero el espejo no reflejaba la habitación, reflejaba otra cosa, una versión podrida del cuarto, las paredes negras, cubiertas de marcas, como uñas, y en la cama, algo sentado, mirándolo. No tenía rostro, pero Daniel supo que lo estaba viendo. Intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe. El picaporte comenzó a girar solo, una y otra vez. «No te vayas, todavía no».
La voz venía de todas partes, del techo, de las paredes, de dentro de su cabeza. Daniel cayó al suelo. Sus manos comenzaron a temblar. Algo lo estaba tocando, pero no había nada visible. Sintió dedos, largos, fríos, entrando lentamente bajo su piel. Gritó, pero nadie lo escuchó. El espejo se rompió, pero no hacia afuera, hacia adentro, como si algo hubiera salido de él. Y entonces, Daniel dejó de moverse. A la mañana siguiente lo encontraron en la habitación 23, sentado en la cama, exactamente igual que el primer huésped, ojos abiertos, completamente blancos. Pero esta vez había algo más, una sonrisa, y en la pared, escrito con sangre, «Ya somos dos». El hotel cerró durante un tiempo, otra vez. Pero no importa cuántas veces lo cierren, no importa cuántos dueños cambien, la habitación 23 no pertenece al hotel, pertenece a algo más, algo que no necesita puertas ni llaves, porque ahora ya no está atrapado ahí. Una semana después del incidente, un video apareció en internet, sin remitente, sin origen. Era Daniel, sentado frente a la cámara, sonriendo. Sus ojos no eran suyos. «Hola», dijo. «Si estás viendo esto, significa que ya te encontró». La imagen comenzó a distorsionarse. Su rostro se estiró, como si algo dentro de él intentara salir. «No luches. Es peor si luchas». La pantalla se volvió negra, pero el audio continuó. Respiración, muy cerca, y luego un susurro. «Habitación 23». Desde entonces, han habido reportes, personas que ven ese video, desaparecen o cambian. Dicen que ya no necesitas ir al hotel. Ahora, la habitación 23 puede encontrarte a ti. Y si alguna noche despiertas, exactamente a las 3:23 am, y sientes que alguien respira junto a tu oído, no te muevas, no abras los ojos, porque si lo haces, verás lo que realmente se hospeda ahí. Y entonces, tú tampoco podrás irte. La cámara captó algo imposible. La sombra se metió dentro de ella, como humo entrando en un cuerpo. Laura se sentó de golpe, pero ya no era Laura. Su cabeza se movía de forma errática, como si algo estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. Sonrió, y sus dientes no eran humanos. Después de eso, la grabación se corrompió. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, el hotel cambió de administración otra vez y otra. Pero hay algo que nunca cambia. La habitación 23 siempre vuelve a abrir. Siempre hay alguien que decide quedarse. Siempre hay alguien que no cree en las historias. Y cada vez que alguien pasa la noche ahí, a las 3:23 am se escucha una voz, muy cerca, demasiado cerca, susurrando en el oído. «Ahora, tú eres el huésped».